La historia secreta del mundo. Capítulo 1. En el principio Dios observa atentamente su reflejo, el universo a través del espejo. Hubo una vez en que no había tiempo. El tiempo no es más que una medida de cambio de posición de los objetos en el espacio, y como sabe cualquier científico, místico o loco, en el principio no había objetos en el espacio. Por ejemplo, un año es la medida del movimiento de traslación de la Tierra alrededor del Sol. Un día representa el movimiento de rotación de la Tierra sobre su eje. Dado que por sí mismos ni la Tierra ni el Sol existían en el principio, los autores de la Biblia no pretendieron decir que el mundo se creara en 7 días en el sentido habitual del término día. A pesar de esta ausencia inicial de materia, espacio y tiempo, algo debió de pasar que diera origen a todo. Es decir, debió de pasar algo antes de que hubiera algo. Al no haber nada cuando sucedió por primera vez algo, se puede afirmar con seguridad que ese primer acontecimiento debió de ser bastante diferente de la clase de fenómenos que solemos explicar según las leyes de la física. ¿Tendría sentido afirmar que podría haber sido algo, en cierto modo, más mental que físico? A pesar de que la idea de que los fenómenos mentales puedan producir efectos físicos parezca de entrada contraria a la intuición, es de hecho una situación que experimentamos en todo momento. Por ejemplo, cuando se me ocurre una idea, del tipo tengo que alargar la mano y acariciarle la mejilla. Un impulso nervioso se transmite mediante la sinapsis de mi cerebro. Algo así como si una corriente eléctrica recorriera de arriba a abajo un nervio de mi brazo e hiciera que mi mano se moviera. ¿Este ejemplo cotidiano puede decirnos algo acerca de los orígenes del cosmos? En el principio debió de surgir un impulso de algún lugar, pero ¿de dónde exactamente? De niños, ¿acaso no nos quedábamos maravillados al ver por primera vez cómo los cristales se precipitaban hacia el fondo de una solución? ¿Como si un impulso pasara con esfuerzo de una dimensión a la siguiente? En esta historia veremos cómo para muchos de los individuos más brillantes del mundo, el origen del universo, la misteriosa transición de la no materia a la materia, se ha explicado justamente de ese modo. Creían que un impulso surgía con esfuerzo de otra dimensión y se adentraba en esta, considerando que esa otra dimensión era la mente de Dios. Ahora que aún estás en el umbral y antes de que te arriesgues a perder más tiempo leyendo esta historia, debo dejar claro que voy a tratar de persuadirte para que te plantees algo que podría parecerle bien a un místico o a un loco, pero que desagradaría a un científico. A un científico no le gustaría lo más mínimo. Para los pensadores más avanzados del momento y otros materialistas militantes que controlan y mantienen la cosmovisión científica, la mente de Dios no va mucho más allá de la idea de un anciano de cabello blanco que vive por encima de las nubes. Según ellos, es el mismo error que cometen los niños y las tribus primitivas cuando suponen que Dios debe ser a su imagen y semejanza, la falacia antropomórfica. Lo que dicen es que, incluso si aceptáramos que Dios pudiese existir, ¿por qué demonios debería Él parecerse a nosotros? ¿Por qué su mente debería parecerse en absoluto a la nuestra? Lo cierto es que tienen razón. Por supuesto, no hay ningún motivo, a menos que sea al revés. Dicho de otro modo, la única razón por la que la mente divina se parecería a la nuestra sería porque la nuestra hubiera sido hecha a semejanza de la suya, es decir, que Dios nos hubiera hecho a su imagen y semejanza. Y eso es lo que sucede en este libro, porque en esta historia todo está al revés. Aquí todo está del revés o se le ha dado la vuelta. Las siguientes páginas te invitarán a pensar en lo último en lo que quieren que piense quienes velan por el consenso y lo mantienen.
Le inducirán a tener ideas prohibidas y le darán a probar filosofías que los líderes intelectuales de nuestra época consideran heréticas, estúpidas y disparatadas. Déjeme que me apresure a tranquilizarle diciéndole que no voy a intentar enredarlo en un debate académico, ni a tratar de convencerle mediante argumentos filosóficos de que cualquiera de estas ideas prohibidas son ciertas. Los argumentos formales a favor y en contra pueden encontrarse en las obras académicas convencionales que se citan en las notas. Sin embargo, sí voy a pedirle que abra su mente. Quiero que imagine cómo sería contemplar el mundo y su historia desde un punto de vista lo más alejado posible que le han inculcado. Nuestros pensadores más vanguardistas se horrorizarían y sin duda le desaconsejarían jugar con estas ideas en cualquier caso, y menos aún recrearse en ellas durante todo el tiempo que pase leyendo este libro. Por consenso, se ha intentado borrar del universo todo recuerdo, cada ínfima huella de esas corrientes. La élite intelectual del presente cree que si dejamos que vuelvan a colarse en nuestra imaginación, aunque sea por un instante, nos arriesgamos a que nos arrastren de nuevo a una forma de conciencia aborigen o atávica, a un cieno mental del que hemos estado esforzándonos por salir durante muchos milenios para así poder evolucionar. Así pues, ¿qué pasó en esta historia antes de que existiera el tiempo? ¿Cuál fue el fenómeno mental primigenio? En esta versión, Dios se reflejaba a sí mismo. Se miraba, por así decirlo, en un espejo imaginario y veía el futuro. Imaginó seres a su imagen y semejanza. Imaginó seres libres y creativos, capaces de amar de un modo tan inteligente y de pensar con tanto afecto que pudieran transformarse a sí mismos y a los demás de su especie en lo más profundo de su ser. Que pudieran abrir su mente para abarcar todo el cosmos y que en su corazón pudieran discernir también los secretos más sutiles de su funcionamiento. Para ponerse en la piel de Dios, debe imaginar que está mirando fijamente el reflejo de usted en un espejo con el deseo de que esa imagen reflejada cobre vida y actúe de un modo totalmente independiente. Tal como veremos en los siguientes capítulos, en la historia a través del espejo que enseñan las sociedades secretas, eso es justo lo que Dios hizo. Sus reflejos, los humanos, adoptaron y crearon de un modo gradual y por etapas una vida independiente que Él alimentó, guió e impulsó durante mucho tiempo. En la actualidad, los científicos le dirán que en sus momentos de mayor angustia no sirve de nada clamar al cielo gritando, expresando sus sentimientos más profundos y sinceros, dado que allí no encontrará ninguna respuesta. Las estrellas no pueden mostrarle más que indiferencia. Lo que deben hacer los humanos es crecer, madurar y aprender a aceptar esa indiferencia. El universo que describe este libro es distinto, porque se gestó con la humanidad en mente. En esta historia, el universo es antropocéntrico, de modo que cada uno de sus esfuerzos tiene como objeto a los seres humanos. El universo ha cuidado de nosotros a lo largo de los siglos, nos ha acunado, nos ha ayudado a evolucionar hacia ese don singular que es la conciencia humana, y nos ha guiado como individuos hacia los grandes momentos de nuestras vidas. Cuando clamamos al cielo, el universo se vuelve hacia nosotros con compasión. Como estamos en una importante encrucijada de nuestra vida, todo el universo contiene el aliento para ver qué camino elegimos. Mira, os voy a enseñar una representación del siglo XIX de la imagen cabalística de Dios con el reflejo de sí mismo. El reflejo de Dios. Es posible que los científicos hablen del misterio y el milagro que representa el universo, de que todas y cada una de las partículas que engloba están conectadas entre sí por la fuerza de la gravedad. Tal vez señalen hechos sorprendentes,
como que cada uno de nosotros está formado por millones de átomos que antaño configuraban el cuerpo de Julio César. Quizá afirmen que somos polvo cósmico, pero solo en el sentido un poco decepcionante de que los átomos de los que estamos hechos se forjaron a partir del hidrógeno contenido en las estrellas que explotaron mucho antes de que se creara nuestro sistema solar. Pero lo importante es que por mucho que lo adornen con la retórica del misterio y la milagrería, el suyo es un universo donde reinan fuerzas ocultas. Manifiesto Dada o Dada de Marcel Duchamp, reproducido en su libro Surrealismo y pintura de André Breton. La idea de que el mundo físico responde a nuestros deseos y miedos más íntimos es difícil, y tal vez un tanto perturbador que sigamos dando vueltas a eso para tratar de entenderlo mejor. En 1933, André Breton, seguidor de la filosofía de las sociedades secretas, declaró algo estupendo que desde entonces ha iluminado el arte y la escultura, sobre todo en el caso de las preconcepciones de Duchamp. Cualquier resto o desecho a nuestro alcance debería considerarse una emanación de nuestro deseo. La Mona Lisa con bigote. Manifiesto Dada. En el universo científico, la materia precedió a la mente, y ésta es un accidente de la materia, prescindible y superflua para la misma. Tal como un científico se atrevió a describirla, la mente es una enfermedad de la materia. Sin embargo, en este otro universo basado en la idea de que la mente es anterior a la materia, al que se refiere este libro, el vínculo entre la mente y la materia es mucho más estrecho. Se trata de una relación viva y dinámica. En este universo, todo está vivo y hasta cierto punto tiene conciencia, lo cual responde de un modo sensible e inteligente a nuestras más profundas y sutiles necesidades. En ese lugar donde la mente es anterior a la materia, esta última no sólo emanó de la mente divina, sino que se creó para facilitar unas condiciones en las que la mente humana fuera posible. La mente humana sigue siendo el centro del cosmos, ya que cuida de él y satisface sus necesidades. La materia actúa dirigida por la mente humana. Tal vez no en el mismo grado, pero sí de la misma forma en que actúa dirigida por la mente divina. En 1935, el físico austriaco Erwin Schrödinger formuló su famoso experimento teórico, el gato de Schrödinger, para describir cómo los acontecimientos cambian en función de cómo se observen. De hecho, estaba aplicando las enseñanzas de las sociedades secretas sobre la experiencia cotidiana de la esfera subatómica. En algún momento, todos nos hemos hecho la famosa pregunta de si un árbol que se tala en un bosque remoto, donde no hay nadie, hace ruido al caer. Pues claro que sí, nos decimos, porque ¿acaso un sonido que no oye nadie no es a sí mismo sonido? Las sociedades secretas sostienen que este tipo de especulaciones son realidades. Según enseñan, un árbol cae en un bosque, por muy remoto que éste sea, para que alguien en algún lugar y en algún momento se vea afectado por esa caída. No sucede nada en ningún lugar del cosmos que no esté vinculado con la mente humana. En el experimento de Schrödinger, un gato se sienta en una caja llena de material radiactivo que en un 50% de los casos puede provocar la muerte del gato. Es decir, hasta que abramos la caja para ver qué hay en su interior, hay un 50% de probabilidades flotando en el aire de que el gato muera o sobreviva. Solo en ese momento sucederá el hecho real, la muerte o la supervivencia del gato. En nuestra observación está matar o salvar al gato. Las sociedades secretas siempre han mantenido que en el mundo cotidiano sucede algo similar. En el universo de las sociedades secretas, si se lanza una moneda al aire en el controlado entorno de un laboratorio, según las leyes de la probabilidad, puede salir cara en el 50% de los casos y cruz en el otro 50%. Sin embargo, esas leyes serán invariables únicamente en el contexto del laboratorio. Es decir, las leyes de la probabilidad solo funcionan si se ha excluido deliberadamente toda subjetividad humana. En una situación normal,
cuando la felicidad y el deseo humano de realización personal dependen del resultado de una tirada de dados, las leyes de la probabilidad se tuercen, y en ese momento entran en juego leyes más profundas. En la actualidad, todos somos conscientes de que nuestros estados emocionales afectan a nuestro cuerpo, y aún más que las emociones profundamente arraigadas provocan cambios profundos a largo plazo, ya sean estos curativos o nocivos. Se trata de los llamados efectos psicosomáticos. No obstante, en el universo que describe este libro, nuestros estados emocionales afectan también a la materia ajena a nuestro cuerpo. En este universo psicosomático, el comportamiento de los objetos físicos en el espacio se ve directamente tocado por los estados mentales sin que nosotros intervengamos para nada. Podemos dirigir la materia según cómo nos situemos ante ella. En Bob Dylan, Crónicas Primera, la reciente biografía del cantante, este explica lo que debe pasar si un individuo quiere cambiar la época en la que vive. Tiene que tener poder y dominio sobre los espíritus. Él dice haberlo hecho una vez. Afirma que hay un tipo de individuos que pueden llegar a ver el corazón de las cosas, la verdad de las mismas, y no de un modo metafórico, verlas realmente, como cuando se mira fijamente un metal y éste se funde, verlas tal y como son, sin adulteraciones. Subrayamos que no está hablando metafóricamente, sino que lo hace de un modo bastante literal, de un antiguo y poderoso saber conservado en las sociedades secretas, unos conocimientos de los que se han empapado los grandes artistas, escritores y pensadores que han forjado nuestra cultura. En el núcleo de este saber se halla la creencia de que las fuentes más profundas de nuestra vida intelectual son también las fuentes más profundas del mundo físico, dado que en el universo de las sociedades secretas toda química es psicoquímica, y las formas en que el contenido físico del universo responden a la psique humana vienen definidas por las leyes más profundas y poderosas que las de la ciencia material. Es importante destacar que estas leyes más profundas son algo más que las meras rachas de suerte que experimentan los jugadores o que los accidentes que parecen suceder en secuencias de 3. Las sociedades secretas creen que esas leyes son las que se entretejen en lo más íntimo de la trama de cada vida privada, así como los grandes y complejos patrones del orden providencial que ha dado forma a la historia mundial. La teoría de este libro es que la historia tiene una estructura más profunda, que los acontecimientos que solemos explicar en términos políticos, económicos o de desastres naturales pueden ser contemplados de un modo más provechoso, bajo la perspectiva de patrones distintos y más espirituales. Toda ideología inversa, distinta y contraria de las sociedades secretas, todo lo extraño y alucinante contenido en las páginas siguientes deriva de la creencia de que la mente precedió a la materia. Aunque apenas tengamos datos que demuestren lo que creemos que sucedió en los orígenes de la humanidad, nuestra propuesta tiene consecuencias importantísimas para entender cómo funciona el mundo. Si se cree que la materia precedió a la mente, hay que explicar cómo una agrupación fortuita de sustancias químicas crea la conciencia, lo cual resulta difícil. Si por el contrario se cree que la materia emanó de la mente cósmica, se plantea el también dificultoso reto de explicar el modo en que eso se produjo, de proporcionar un modelo válido. De los sacerdotes de los templos egipcios a las sociedades secretas actuales, de Pitágoras a Rudolf Steiner, del gran iniciado austriaco de finales del siglo XIX al de principios del XX, este modelo se ha concebido siempre como una serie de ideas que emanan de la mente cósmica. A partir de una mente pura, esas ideas se convertirían más tarde en una especie de protomateria, energía que se iría volviendo cada vez más densa hasta llegar a constituir un elemento tan etéreo que sería más ligero que el gas, sin ningún tipo de partículas. Finalmente, las emanaciones se transformarían en gas, luego pasarían a estado líquido
y en última instancia a estado sólido. Kevin Warwick, profesor de cibernética de la Universidad de Reading en el Reino Unido, es uno de los principales creadores de la inteligencia artificial. Trabajando en amistosa rivalidad con sus homólogos del MIT en Estados Unidos, ha construido robots capaces de relacionarse con su entorno, aprender y ajustar su conducta en consonancia con éste. Estos robots muestran un grado de inteligencia equiparable al de animales de un orden inferior, como las abejas. Afirma que dentro de 5 años los robots tendrán el mismo grado de inteligencia que los gatos y que en 10 años serán como mínimo tan inteligentes como los humanos. También está ideando una nueva generación de ordenadores robóticos que espera que sean capaces de diseñar y fabricar otros ordenadores de forma que cada nivel genere el inmediatamente inferior. Según los cosmólogos de la antigüedad y de las sociedades secretas, las emanaciones de la mente cósmica deberían entenderse de ese mismo modo, es decir, con una jerarquía en sentido descendente, desde los principios superiores, más poderosos y dominantes, hasta los principios más limitados y específicos, de manera que cada nivel cree y dirija el inmediatamente inferior. Se ha pensado también que estas emanaciones están de algún modo personificadas, que en cierto sentido también son inteligentes. En el año 2001, cuando Kevin Warwick presentó sus hallazgos a sus colegas en el Royal Institute, vi como algunos lo criticaron por sugerir que sus robots eran inteligentes y que por consiguiente dotados de conciencia. Sin embargo, lo que es innegablemente cierto es que los cerebros de estos robots evolucionan de un modo casi orgánico, forjan algo muy similar a una personalidad, se relacionan con otros robots y llevan a cabo elecciones, yendo más allá de aquello para lo que se los ha programado. Warwick argumentaba que aunque era posible que sus robots no tuvieran una conciencia dotada de todas las características de la conciencia humana, tampoco tenían ese tipo de conciencia los perros. Comentó que, al igual que estos disponían de conciencia canina, sus robots tenían conciencia robótica. Por supuesto, en algunos aspectos, como la capacidad de realizar enormes cálculos matemáticos al instante, los robots muestran tener una mente superior a la nuestra. Podríamos considerar de un modo similar la conciencia de las emanaciones de la mente cósmica. También podríamos pensar en los maestros espirituales tibetanos, que se dice que son capaces de gestar un tipo de pensamientos llamados tulpas, mediante una intensa concentración y visualización. Estos seres, a los que podríamos llamar seres del pensamiento, adoptan una especie de vida independiente y obedecen las órdenes de su maestro. De forma similar, Paracelso, el médico y alquimista suizo del siglo XVI, escribió sobre lo que él denominaba Aquastor, un ser creado mediante el poder de concentración de la imaginación, que podía cobrar vida propia y en circunstancias especiales volverse visible, incluso tangible. Según la antigua doctrina secreta presente en todas las culturas, en el nivel inferior de la jerarquía, esas emanaciones, esos seres del pensamiento procedentes de la mente cósmica, se entrelazan tan estrechamente que adoptan la forma de la materia sólida. En la actualidad, si se quisiera describir ese extraño fenómeno, se recurriría al lenguaje de la mecánica cuántica, pero en las sociedades secretas, el hecho de que las fuerzas invisibles se entretejan para adoptar la forma del mundo material siempre se ha concebido como una red de luz y color, o si se quiere emplear un término alquímico, la matriz. Los principales científicos se preguntan: ¿la vida es solo un sueño? Este titular se publicó en inglés en el Sunday Times en febrero de 2005. La noticia era que Sir Martin Rees, astrónomo real de Gran Bretaña, dijo: durante décadas los ordenadores han pasado de poder simular únicamente patrones muy simples a ser capaces de crear mundos virtuales con gran cantidad de detalles. De continuar esta tendencia, cabe imaginar que los ordenadores llegarán a simular mundos tal vez incluso tan complicados como aquel en el que creemos que vivimos. Eso plantea la siguiente pregunta filosófica:
¿podríamos estar dentro de una simulación de ese tipo y que lo que creemos que es el universo fuera una especie de cúpula celeste en vez del universo real? En cierto sentido, nosotros mismos podríamos ser las creaciones de esa simulación. La noticia en la que se enmarcaba lo anterior era que los principales científicos de todo el mundo están cada vez más fascinados por el extraordinario grado de adaptación del ser humano al entorno, lo que nos ha permitido evolucionar, y que eso está haciendo que se cuestione lo que es verdaderamente real. Al igual que los recientes acontecimientos en el ámbito científico, las novelas y las películas han intentado, en cierto modo, transmitirnos la idea de lo que consideramos normalmente la realidad podría ser una realidad virtual. Philip K. Dick, tal vez el primer escritor que sembró estas ideas en la cultura popular, se impregnó del saber iniciático sobre la alteración del estado de conciencia y las dimensiones paralelas. Su novela ¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas? Pasó a la gran pantalla con el título de Blade Runner. Otros filmes sobre esta temática son Minority Report, basado también en un libro de Dick, Desafío Total, El Show de Truman y Olvídate de mí, pero la más importante ha sido Matrix. En esta, amenazadores villanos vestidos de negro patrullan el mundo virtual que llamamos realidad para controlarnos a fin de cumplir sus viles propósitos. En parte se trata de un reflejo fidedigno de las enseñanzas de las escuelas mistéricas y de las sociedades secretas. Aunque todos los seres que viven tras el velo de la ilusión forman parte de la jerarquía de emanaciones de la mente divina, algunos muestran una perturbadora ambivalencia moral. Son los mismos seres que las gentes del viejo mundo consideraban sus dioses, espíritus y demonios. El hecho de que algunos científicos destacados empiecen a ver de nuevo posibilidades en esa forma tan antigua de considerar el cosmos es una señal alentadora. Aunque la sensibilidad actual tiene poca paciencia con la metafísica, con lo que podrían parecer abstracciones exageradas y rebuscadas, apiladas una encima de otra, la cosmología de la antigüedad era, como cualquier cronista de ideas ecuánime admitiría, una magnífica máquina filosófica. Puede competir con la ciencia moderna en su descripción de dimensiones entrelazadas y en desarrollo, el choque, la formación de la estructura y la interacción de grandes sistemas, en su escala, complejidad e imponente capacidad explicativa. No podemos afirmar simplemente que la física haya sustituido a la metafísica y la haya convertido en inútil. Existe una diferencia clave entre estos sistemas, y es que explican cosas distintas. La ciencia moderna trata de cómo el universo llega a ser lo que es. La filosofía antigua, del tipo que analizaremos en este libro, cuenta cómo nuestra experiencia del universo llega a ser como es. Para la ciencia, el gran milagro que debe explicarse es el universo físico. Para la filosofía esotérica, es la conciencia humana. Los científicos están fascinados por la extraordinaria serie de equilibrios entre varios grupos de factores que han sido necesarios para hacer posible la vida en la Tierra. Hablan en términos de compensación entre calor y frío, entre humedad y sequedad, de que la Tierra está a una determinada distancia del Sol y no a una distancia superior, y el Sol esté en una fase concreta de evolución, ni más caliente ni más frío. A un nivel más fundamental, para que la materia se una entre sí, tanto la fuerza de la gravedad como el electromagnetismo deben tener una intensidad determinada, ni más fuerte ni más débil. Desde el punto de vista de la filosofía esotérica, diríamos que han sido precisos una serie de equilibrios igual de extraordinarios para formar nuestra conciencia subjetiva tal como es hoy, es decir, para dar a nuestra experiencia la estructura que posee. Con el término equilibrios me refiero a algo más que tener una mente atemperada en sentido coloquial, es decir, experimentar saludables emociones, no demasiado intensas, sino que hablo de algo más profundo, de algo fundamental. Por ejemplo, ¿qué se necesita para crear la narrativa interior, la recopilación de historias que vamos ensartando para formar nuestra propia conciencia fundamental? Por supuesto, la respuesta es la memoria. Solo si recuerdo qué hice ayer, puedo reconocerme como la persona que lo hizo.
La clave es que se necesita un grado concreto de memoria, ni más ni menos. El novelista italiano Italo Calvino, uno de los muchos escritores contemporáneos seguidores de la antigua filosofía mística, lo expresa claramente. La memoria debe ser lo bastante potente como para permitirnos actuar sin olvidar lo que queríamos hacer, aprender sin dejar de ser quienes somos, pero también debe ser lo suficientemente débil como para permitirnos seguir avanzando hacia el futuro. Pero otros tipos de equilibrio son precisos para que podamos pensar libremente, para entretejer los pensamientos en torno a esa conciencia nuclear de uno mismo. Tenemos que ser capaces de percibir el mundo exterior a través de los sentidos, pero es igual de importante que no nos dejemos abrumar por las sensaciones que, de permitírselo, podrían ocupar todo nuestro espacio mental. Entonces, no podríamos ni reflexionar ni imaginar. Este equilibrio es a su manera tan extraordinario como, por ejemplo, el hecho de que nuestro planeta no esté ni demasiado lejos ni demasiado cerca del Sol. También tenemos la capacidad de mover nuestro punto de conciencia por nuestra vida interior, como el cursor en una pantalla de ordenador. En consecuencia, somos libres de pensar en lo que queramos. Si careciéramos del equilibrio correcto de apego y desapego de nuestros impulsos internos, así como de nuestras percepciones del mundo exterior, ahora mismo no tendría usted libertad para desviar la mirada de la página que está leyendo, si así quisiera hacerlo, ni tampoco libertad para pensar en otra cosa. Así pues, lo crucial es que si las condiciones más fundamentales de la conciencia humana no se caracterizaran por este grupo de equilibrios armonizados de modo tan excepcional, no podríamos pensar con libertad ni tener una voluntad sin ataduras. En lo que respecta a los puntos más sublimes de la experiencia, lo que el psicólogo estadounidense Abraham Maslow denominó con acierto experiencias máximas, se necesitan equilibrios aún más armonizados. Por ejemplo, es posible que debamos tomar decisiones en momentos cruciales de nuestra existencia, y es habitual, aunque no universal, en el devenir humano, que si intentamos determinar cómo actuar correctamente en nuestras vidas, poniendo en juego toda nuestra inteligencia, dedicándonos a ello de corazón, ejercitando la paciencia y la humildad, lleguemos a discernir tan solo qué es lo correcto. Por otra parte, una vez tomada la decisión adecuada, la forma de actuar elegida requerirá probablemente de toda nuestra fuerza de voluntad durante tanto tiempo como seamos capaces de mantenerla, si queremos llevarla a cabo con éxito. Esto se encuentra justo en el núcleo de lo que significa vivir la vida como ser humano. No hay inevitabilidad en el hecho de que nuestra conciencia tenga la estructura que hace posible estas libertades, estas oportunidades de elegir hacer lo correcto, de crecer y convertirnos en individuos buenos y tal vez incluso en héroes, a menos que creas que estabas predestinado a ser así. Por lo tanto, la conciencia humana es una especie de prodigio. Si bien en la actualidad tendemos a pasarlo por alto, a los antiguos les causaba gran impresión por su carácter milagroso. Como estamos a punto de comprobar, sus líderes intelectuales detectaban cambios sutiles en ella con tanta diligencia como los científicos contemporáneos detectan cambios en el entorno físico. Su crónica de la historia, con sus mitos y fenómenos sobrenaturales, era precisamente una descripción de la evolución de la conciencia humana. La ciencia moderna trata de reforzar una visión estrecha y reduccionista de nuestra conciencia. Intenta convencernos de la irrealidad de los elementos, incluso de aquellos persistentes en nuestra experiencia, que no puede explicar. Entre ellos figuran el misterioso poder de la oración, las premoniciones, la sensación de que nos están observando, la evidencia de la telepatía, las experiencias extracorpóreas, las condiciones significativas y otros fenómenos que la ciencia moderna esconde debajo de la alfombra. Y lo que es mucho más importante es que la ciencia, con esa dinámica reduccionista, niega la experiencia humana universal de que la vida tiene un sentido. Algunos científicos llegan a negar incluso que valga la pena planteárselo.
A lo largo de esta historia comprobaremos que muchos de los individuos más inteligentes que han existido se han convertido en seguidores de la filosofía esotérica. Creo que incluso puede ser que toda persona inteligente en algún momento haya intentado saber más acerca de esta filosofía. Preguntarse si la vida tiene sentido es un impulso humano natural, y la filosofía esotérica posee el corpus de ideas más rico, profundo y centrado sobre este tema. Por lo tanto, antes de embarcarnos en nuestra narración, es crucial que apliquemos una visión filosófica más radical a la parte más débil del pensamiento científico moderno. A veces las cosas salen mal y la vida parece no tener sentido, pero otras veces sí parece tenerlo. Por ejemplo, en ocasiones la vida parece haber dado un mal giro. Suspendemos un examen, perdemos el trabajo o terminamos una relación. Pero después de eso resulta que encontramos nuestra verdadera vocación o nuestro verdadero amor a raíz de este vuelco en principio equivocado. O puede que alguien decida no subirse a un avión que más tarde se estrella. Si sucede algo así, es posible que creamos que hay alguien allí arriba que nos protege, que guía nuestros pasos, que experimentemos un sentimiento más agudizado de la precariedad de la vida, de lo fácil que habría sido que todo fuera distinto, de no ser por un suave empujoncito, casi imperceptible y tal vez de otro mundo. De forma similar, si se impone la parte práctica y científica de nuestra personalidad, podemos considerar que una conciencia no es más que una confluencia fortuita de acontecimientos relacionados, pero a veces, en el fondo, intuimos que una conciencia no es en absoluto fruto de la casualidad. En ocasiones, en esas coincidencias, creemos ver un indicio, aunque evasivo, de un patrón profundo cuyo significado queda oculto tras la maraña de la experiencia cotidiana. Y a veces, la gente descubre que justo cuando parece haber perdido toda esperanza, encuentra la felicidad al otro lado de la desesperación, o que en medio del odio brota oculta la semilla del amor. Por motivos que analizaremos más adelante, en la actualidad las cuestiones relacionadas con la felicidad parecen estar muy vinculadas al concepto del amor sexual, por lo que a menudo es la experiencia del enamoramiento la que nos hace pensar en el destino. Recientemente, ha tenido amplia repercusión el hecho de que los principales científicos proclamen que la ciencia está a punto de descubrir la explicación para todo en la vida y el universo. Esa creencia suele estar relacionada con la teoría de cuerdas, una teoría, según se dice, a punto de formularse, sobre todas las fuerzas de la naturaleza que combinará las leyes de la gravedad con la física del mundo cuántico. En ese momento, podremos relacionar las sensatas leyes por las que se rigen los objetos visibles con el muy distinto comportamiento de los fenómenos del reino subatómico. Una vez formulada la teoría, entenderemos todo lo que hay que entender sobre la estructura, el origen y el futuro del cosmos. Habremos explicado todo lo que hay, porque, según se dice, no hay nada más. Antes de conocer los secretos de los iniciados y empezar a comprender sus extrañas creencias sobre la historia, es importante tener clara la distinción entre significado, usado en relación con las preguntas sobre el sentido de la vida, y significado, utilizado en el ámbito científico. Un chico queda con su novia, pero ella le da plantón. Él se siente herido y enfadado, y quiere una explicación a la penosa situación por la que ha pasado. Cuando localiza a la chica, le pregunta. Lo que quiere saber una y otra vez es ¿por qué? La chica le responde: porque perdí el autobús, dice ella, porque salí tarde del trabajo, porque se me fue el santo al cielo y no me di cuenta de qué hora era, porque estaba molesta por algo. Pero él la sigue presionando hasta que obtiene lo que busca, por decirlo de algún modo, porque no quiero verte más. Cuando preguntamos el porqué de algo, eso puede interpretarse de dos modos. Como en las primeras respuestas de la chica, evasivas, donde es sinónimo de cómo, es decir, una secuencia de causa y efecto, de choques entre átomos,
o bien se puede interpretar de la forma en la que el chico quería que se le respondiera, que tiene que ver con el hecho de tratar de comprender una intención. De forma similar, cuando preguntamos sobre el sentido de la vida y del universo, no estamos preguntando cómo sucedió bajo la perspectiva causa-efecto, cómo los elementos y condiciones adecuados confluyeron para formar la materia, las estrellas, los planetas, etc. Lo que queremos saber es la intención que subyace en todo ello. Por lo tanto, las grandes preguntas del ¿por qué la vida? ¿Por qué el universo? Como cuestiones del sentido filosófico bastante elemental, no pueden ser respondidas por científicos, o más concretamente, por científicos en su faceta de científicos. Si les preguntamos ¿por qué estamos aquí?, nos engañarán con respuestas evasivas, que al igual que las primeras de la chica, son perfectamente válidas, en el sentido de que son respuestas correctas a la pregunta desde el punto de vista gramatical, aunque dejan un regusto de insatisfacción en la boca, ya que no contestan al interrogante como en el fondo queríamos que se nos respondiera. Lo cierto es que todos tenemos el deseo profundamente arraigado y tal vez ineludible de que esas preguntas se contesten desde el punto de vista de la intención. A los científicos les cuesta entender esta distinción, por muy brillantes que sean como científicos, son muy tontos en el terreno filosófico. Es evidente que podemos optar por dar un propósito y un sentido a parcelas de nuestras vidas. Si decido jugar al fútbol, chutar la pelota y meterla dentro de la portería significa que he marcado un gol. Pero nuestra vida en conjunto, desde que nacemos hasta que morimos, no puede tener sentido sin que existiera antes una mente que la dotara de éste. Lo mismo ocurre en el universo. Por lo tanto, cuando oímos decir a los científicos que el universo tiene sentido, es maravilloso o qué misterioso, deberíamos tener presente que tal vez usen estas expresiones como un cierto grado de deshonestidad intelectual. Un universo ateísta solo puede tener sentido y ser maravilloso o misterioso de manera accesoria y bastante decepcionante, del mismo modo en que se dice que lo que hace un prestidigitador delante del público es magia. En realidad, cuando se trata de considerar grandes cuestiones como la vida y la muerte, todas las ecuaciones científicas son formas un poco más complicadas y pedantes de decir lo ignoramos. En la actualidad se nos anima a dejar al margen cuestiones trascendentes como la vida y la muerte. ¿Por qué estamos aquí? ¿Cuál es el sentido de la vida? Se nos dice que este tipo de preguntas son absurdas y que lo que tenemos que hacer es vivir y basta. De este modo perdemos cierto sentido de lo raro que es el hecho de estar vivo. Este libro se ha escrito en la creencia de que algo valioso está en peligro de extinción total y que en consecuencia estamos menos vivos que antes. Lo que sugiero es que si observamos los fundamentos de la humanidad desde un ángulo distinto, podemos ver que la ciencia no sabe realmente tanto como afirma, que no es capaz de abordar lo más profundo y sublime de la experiencia humana. En el próximo capítulo empezaremos a imaginarnos dentro de la mente de los iniciados de la antigüedad y a ver el mundo desde su punto de vista. Consideraremos los saberes antiguos que hemos olvidado y veremos que desde su perspectiva, incluso aquellas cosas que la ciencia moderna nos anima a creer que son firme y fiablemente ciertas, en realidad son tan solo una cuestión de interpretación poco más que un efecto óptico.